Giorgio Bon Giovanni, como decíamos al comienzo, no se queda con lo místico y lo profético, se queda con el activismo también y mucho. La metodología quizás diferente a la época de Eugenio Sí, Siragusa totalmente. y otros contactados, Billy Meyer, George Adamski, etc. También los tiempos son diferentes. Los tiempos son diferentes. Giorgio Bon Giovanni es, además de contactado místico, etcétera, etcétera, es activista, es periodista referente, mascarón de proa, como decimos en otra terminología, de la antimafia, una antimafia que está trabajando en Italia, de la cual felizmente gracias también hago parte y me honra de hacer parte. Es periodista, es activista, es un hombre que defiende a los justos y quiere que su confraternita trabaje en esa línea. Entonces, entramos en otro terreno, que hablábamos al comienzo de este encuentro. Con ese panorama y esa descripción de Bon Giovanni, periodista antimafia, activista y periodista por la causa justa, Peppino Impastato, ¿qué te inspira? ¿Y quién es? Peppino Impastato es la figura más representativa de la revolución en Italia, no porque se llama Peppino Impastato, más representativa porque ha sido el inspirador de los jóvenes de la vieja generación, que somos nosotros, y el inspirador de las nuevas generaciones. Entonces ha sido un símbolo y es de libertad, de revolución, de derechos humanos, de lucha en contra de la mafia. Luego es un personaje activista único en la historia italiana, quizás el único o al máximo uno de los poquísimos. Casi nadie, persona, hijo de capo mafioso, respetado en su pueblo, no capo dei capi, no el capo de la mafia, pero un boss, un mafioso potente, su papá, al servicio de la cúpula, que no se arrepiente, que crece y toma completamente los valores de la libertad, de la ética, los valores crísticos, a pesar que era comunista, que era activista, que era un político también, porque participó a la fundación del Partido Democracia Proletaria de izquierda extrema. No fue terrorista, lo acusaron de ser terrorista, pero nunca lo fue, y era un súper pacifista, gandiano, como Gandhi, y representaba la revolución socialista. La mafia lo mata porque uno no podía aceptar que el hijo de un mafioso, que tiene que seguir ser mafioso como el padre, exacto, se convierte en un enemigo. Y dos, que Peppino Impastato era un líder, podía cambiar el pueblo y hacer reventar el pueblo en contra de la mafia. Y lo mataron y se queda el símbolo de los jóvenes, del activismo, de la política antimafia, etcétera, etcétera. Es un referente muy importante. Hoy, 9 de mayo, es el aniversario del asesinato de Peppino Impastato, por eso hicimos ese homenaje de dedicar este programa. Ya que hablamos de nombres y figuras es el aniversario también del homicidio de Aldo Moro, el presidente. Irónicamente. Me gustaría, en 2 palabras, o 3, yo te doy nombres y tú me dices lo que te inspira ese nombre que te voy a dar, como un juego interesante de conceptos y de valoraciones. Madre Teresa, ¿qué te inspira? Una santa misionera con sus conflictos, que ella escribió en el diario, pero no sé qué decirte, una santa de Cristo, con sus contradicciones, como la tenemos todas. ¿Falcone? Falcone es un mártir de la justicia, muy cerca a los valores que yo defino de adonieses, digamos así. Che Guevara. Un revolucionario utopista
que es ingenuo, porque le creyó a los Judas y para mí se equivocó, pero hasta Cristo fue ingenuo que confió en Judas y no se equivocó. Papa Francisco. Papa Francisco ha sido la prueba que a veces el Espíritu Santo hace cambiar los papas. A veces. En la mayoría de las veces, los papas que vienen elegidos son sordos al Espíritu Santo, no escuchan. El Papa Francisco escuchó al Espíritu Santo porque cambió radicalmente de ser un cardinal jesuita, ortodoxo, intransigente, se convirtió en un misionero, verdadero misionero de la paz a favor de la justicia. Eugenio Siracusa. Mi padre espiritual. Totorrina. El jefe estúpido, sanguinario, ignorante, muy zorro, muy criminal puro, la criminalidad pura, pero al servicio de los potentes. Y él pensaba que era él que mandaba, no era nada más que un estúpido criminal al servicio de los potentes. Y en el opuesto, Nino Di Matteo. Nino Di Matteo es la encarnación de la ética. En una palabra, encarna la ética. Y obviamente hace un trabajo en la magistratura excelente, extraordinario, como Falcone. Giorgia Meloni. Es hija del fascismo de Mussolini e hipócritamente renega a Mussolini porque apoya hipócritamente a sus enemigos mayores, los judíos, y lame los pies del enemigo por excelencia del nazismo, del fascismo, Estados Unidos de América. Entonces, la señora Meloni es Judas de sus propias ideas. Y un amigo en común, Gaspare Mútolo. Gaspare Mútolo es una persona que hizo parte de la mafia, un killer, asesino en serie se dice, ¿no? Un killer. Obediente a los capos de la mafia y es el símbolo de nuestra ganancia, victoria absoluta en contra de la mafia, nuestra de la comunidad. Porque una persona que mató más de 80 personas, ahora tiene la estrella. Se arrepintió realmente, reintegró todos sus bienes millonarios al Estado, vive con una jubilación modesta y es muy amigo, muy fiel, es creyente, pero esta ha sido su elección, a Dios, y creo que Cristo en este sentido, a través de nuestra humilde comunidad, le ganó a la mafia siciliana. El arrepentimiento es uno de los temas que seguramente nosotros en esta confraternidad, allá también a través del streaming en distintas partes del mundo, el arrepentimiento sigue siendo una temática a veces de crisis existenciales y conflictivas en las personas. Gaspare Mútolo es un ejemplo, una evidencia innegable de un arrepentimiento sumum. ¿Serio? Serio. Bien, el arrepentimiento... ¿Cómo podemos, de alguna manera, trabajar cuando cometemos? Gaspare Mútolo mató personas, hizo parte de una... Muchas. Exacto. Pero el pecador común, el ciudadano común, el hombre de la confraternita, ¿cómo debemos trabajar el arrepentimiento? Premetto que no somos asesinos. Primer punto. Nadie, Sí, primer punto. obviamente. Entonces, un arrepentimiento light, más ligero, porque tus pecados solo tienes que confesar a Dios y sentir adentro que Dios te perdona, tus pecados personales. Ni siquiera Giorgio Bongiovanni tiene el poder de decirte absuelvo. A veces la gente me quiere confesar sus pecados, yo le digo no, pero lo quiere hacer, yo escucho, luego lo abrazo
y le digo siempre, yo soy un pecador como tú, pero Dios, si hacemos las acciones, nos perdona. ¿Cómo podemos hacer? Primero arrepentirnos y luego donar toda nuestra vida a la causa. Porque Dios acepta el arrepentimiento. ¿En cambio de qué? Y yo te perdono, te absuelvo, dice Dios. ¿Tú qué me das a mí? No, pero yo me arrepentí, yo estoy listo. No. Tú me tienes, ¿qué hiciste? Robé, juzgué, odié a los niños. Bueno, estos pecados. Entonces, dedícate a los niños, ama a todos y ofreces lo que tienes a la comunidad. Y te acepto. Si no, no te absuelvo. ¿Cómo podemos arrepentirnos nosotros? Diciendo, Señor, me arrepiento. Quiero darte todo lo que puedo para tu causa. Esto es un arrepentimiento verdadero. En los arrepentidos más grandes que mataron, ¿qué le pedimos? Entrega todo tu dinero a quien no tiene. Pedís disculpa a todas las madres de la gente que mataste. Entrega tu vida a esta causa. El bien, el amor, el Cristo. Esto es lo que pide Dios. Entonces, entrarás en el paraíso a pesar que mataste, como entró el criminal que se arrepintió al último minuto. Sí, más ejemplo imposible ese, ¿no? Indudablemente. Al último minuto, pero la gente dice, pero él al último minuto se arrepintió, hizo lo que quiere, y ¿por qué Cristo se lo lleva? Porque Cristo en aquel momento ve en el arrepentido el único personaje en el planeta Tierra que lo estaba defendiendo. Porque Cristo era solo, lo defendió solo su mamá, pero su mamá Es su mamá. es su mamá. Lo defendió Juan, pero era su hermano. Era hermano, de hecho, Juan el apóstol de Cristo, más que discípulo. Entonces nadie más. Nadie. Y Cristo ve en este que ya está condenado a muerte. Arriesga su reputación, porque abajo del mafioso que estaba crucificado, estaban todos los parientes, de los parientes, de los parientes, y de aquellos que lo amaban. Entonces el ladrón, en los últimos momentos de vida, renuncia a todos aquellos que lo aman, que son criminales como él, y se queda solo, como un perro, para defender al Cristo. Entonces da todo, da todo. Yo te premio porque tú me estás dando todo. Me estás entregando tu vida y tu familia, porque la familia que él defiende al Cristo ladrón, criminal, asesino, no quiere. Entonces, el arrepentimiento verdadero es cuando tú te arrepientes y das todo al Padre.